vamos a hablar esta noche de caprichos y costumbres extrañas de algunos sultanes, es decir, de aquello que se habla todo el día. Se ha dicho que algunos sultanes tenían berretines tan fuertes que los hacían abandonar el gobierno de su país. Vamos a examinar 3 casos de sultanes que tuvieron berretines tan fuertes que los alejaron del ejercicio del poder. El primero es Mehmed IV. Se convirtió en sultán del Imperio Otomano en el año 1648. Tenía 6 años. Mehmed fue el sultán más joven de la historia del Imperio Otomano. Cuando Mehmed tuvo la edad suficiente para gobernar, no lo hizo. Delegó en el visir Mersifon Kara Mustafa Pasha todas las responsabilidades del Estado. Le dijo: escúchame, Mersifon Kara Mustafa Pasha, encárgate de todos los asuntos del Estado porque a mí el Estado me importa un belén. Y entonces dedicó todo su tiempo a la actividad que más lo estimulaba, la caza. Tal era su pasión por la caza que fue conocido como Mehmed el Cazador. Solía ir de excursión de caza a Edime y eran tan efectivas esas excursiones que llegó a agotar la fauna de la campiña de aquella localidad. El cronista Ricó escribió: nunca un príncipe fue un cazador tan infatigable. Nunca estaba tranquilo, sino continuamente en los campos, a caballo, en ocasiones galopando a medianoche. Para la corte, las cacerías no solo eran tediosas, sino problemáticas y caras, ya que allí donde el sultán iba, todos eran convocados para ayudarlo. En ocasiones, 30 o 40.000 niatos eran designados para recorrer los bosques durante 3 o 4 días. Entonces, rodeaban a los animales y empujaban a todas las bestias salvajes al interior de un círculo. Cuando los animales estaban rodeados, ahí llegaba el piora del sultán Mehmed, quien tiraba 4 o 5 tiros y siempre bajaba como a 1000. Sucedió que tal pasatiempo era tan frecuente que representó una carga y una opresión para su pueblo. El sultán convocaba, como se ha dicho, a miles de hombres para el rastrillaje de animales, y a veces lo hacía en inviernos rigurosos y muchos murieron por el frío. Aquellas levas para la caza continuaron y el descontento popular creció. Descontento popular. A ver. Eso es una revolución. Sí. En el año 1683, el gran visir, ¿no es cierto?, Mersifon Kara Mustafa Pasha, como se ha dicho, convenció al sultán para iniciar una gran expedición contra Viena. Como sabemos, aquel intento fracasó. Llegaron hasta las puertas de Viena, pero fracasaron. ¿Sabe que viene de ahí el café, el consumo del café en Occidente? El café llegó de ahí, el famoso café vienés. Vienés, sí, señor. Señores, después de 2 meses de sitio, el ejército turco huyó a la desbandada. El ya mencionado Mersifon Kara Mustafa Pasha condujo el resto de su ejército a Belgrado y allí fue decapitado por el sultán. La derrota otomana animó a las fuerzas cristianas a formar una santa liga para iniciar una cruzada contra los turcos. Fue entonces como Austria, Polonia y Venecia se reunieron y con el apoyo del Papa Inocencio X invadieron los dominios otomanos desde varios frentes, etcétera, etcétera. Mientras Mehmed IV cazaba. Pero entonces algunos funcionarios le advirtieron que si no dejaba de cazar, su trono estaría amenazado. Mehmed hizo caso del aviso, abandonó las cacerías durante 1 mes nada más. Pero la infelicidad era tan grande que enseguida retomó su actividad favorita. Entonces las tropas se rebelaron y decidieron encerrar a Mehmed IV en la famosa jaula, aquella jaula donde iban a parar los hermanos varones de los sultanes para que no fueran una amenaza para el trono. Entonces lo depusieron a Mehmed
e hicieron sultán al príncipe Solimán, que al parecer era más diestro para resistir a los invasores. Mehmed pasó en la jaula los últimos 5 años de su vida y murió en 1687. Otro sultán con una costumbre demasiado fuerte fue Ahmed III. Tenía 30 años cuando ascendió al trono en 1703. Había pasado toda su vida encerrado en la jaula. ¿Por qué? Bueno, porque era un hermano de otro sultán y era un peligro. Fue un sultán calígrafo. Varias de sus obras decoran las cámaras del Palacio Topkapi. Creo que sería mejor Topkapi. Sí, es probable. Pero Sí. no lo sé, mi conocimiento del turco es menos que mediocre. Pero lo que más le gustaba a Ahmed eran los tulipanes. Instituyó unas fiestas anuales para celebrar la floración del tulipán. Tulipán en turco, yo conozco poco el turco, pero tulipán se dice lale. Ajá. Mira vos. Ahmed desarrolló tal pasión por dicha flor que su reinado es conocido como Lale Devri, la época del tulipán. Devri debe querer decir época. Y al mismo sultán se lo llamó Rey Tulipán. Tulipán, tulipán, Etcétera. etcétera. El Festival del Tulipán tenía lugar en los jardines del cuarto patio de Topkapi. Y allí se construían hileras de anaqueles para sostener jarrones de tulipanes alternados con diminutas lámparas de vidrios de colores y esferas que contenían líquidos de tonalidades diversas. Wow. ¡Qué lindo! El sultán se sentaba en el trono y desde allí se divertía con sus cortesanos y con las mujeres de su harén. Vamos todavía. Ese día, el día del Festival del Tulipán, el súbdito que se acercaba con el mejor tulipán ganaba una renta imperial de por vida. Mire qué tulipán. Ahmed creó un puesto especial conocido como maestro de los tulipanes y de las flores, cuya carta de presentación llevaba la siguiente declaración imperial inscrita aparentemente por el propio sultán, que era un poquitín poeta. Tengo aquí esa. Lo voy a leer, ¿eh? Una Mira copia. cómo está ese manuscrito. Dice: ordenamos a todos los jardineros que reconozcan por su jefe al portador de este diploma, que sean todos ojos en su presencia como el narciso, todos oídos como la rosa, que no tengan 10 lenguas como el lirio, que sean modestos y que se mantengan como el capullo de rosa, sus labios cerrados, que no hablen antes de que se los toque como el jacinto azul, que esparzan su perfume antes de que los hombres se lo pidan. Bueno, finalmente, que se inclinen humildemente ante él como la violeta y que no se muestran recalcitrantes. Horrible. Espantoso. Es una de las peores prosas, que además ni siquiera es riguroso. No. Porque algunos incisos los termina y otros no, y así. Bien. La atención del sultán en las flores y en los tulipanes lo distrajo de una disputa política que lo llevó a la ruina. Un albanés llamado Patrona Jalil. ¿Qué tal, Patrona? Ya lo veo. Un señor que llame Patrona es raro, ¿no? Aprovechó el descontento que muchos tenían por el lujo y la ineficacia de la corte y armó una insurrección. Los jefes fueron, además de Patrona, Muslú el frutero y Ali el cafetero. Ese complot. Este complot no puede ir adelante. Patrona. Ellos condujeron a unas 30 de sus seguidores, bueno, Claro. una asonada de 30, al barrio del mercado de Beyazit e hicieron un llamamiento a la población para que los ayudase a aplicar la Shariat, la sagrada ley del Islam que había sido violada por el sultán con su estilo de vida hedonista. El 1 de octubre de 1730, Ahmed abdicó en favor de su sobrino Mahmud y fue, como en el caso anterior, a parar a la jaula Bien. hasta el fin de sus días. Allí se dedicó sola a una cosa: cultivar tulipanes en pequeñas macetas. Digamos, para terminar, apenas algo acerca del tercero de los sultanes, que es Selim II, el hijo y sucesor de Solimán el Magnífico,
allá por el año 1566. A Selim se lo llamó el borracho. Sarhoş, se dice en turco borracho. Como Savos. Como sabe cualquiera. Claro, Savos. El cronista, un cronista, escribió: era de estatura pequeña y de pesar. Todos tienen la misma voz. Sí, sí. Es la entonación del turco, del acento. Era de estatura pequeña y de pesada disposición. Su rostro, más hinchado que gordo, era el de un hombre ebrio. Bien. Selim confirmó en su puesto a Sokoliu Mehmet Pasha como gran visir y verdadero gobernante. Todos tenían un verdadero gobernante. Y sí. La actividad que los alucinaba les impedía percibir adecuadamente la realidad. Bien. El sultán creía que estaba destinado a disfrutar de los placeres del harén y del vino sin sufrir las molestias de los asuntos de Estado. Las muchachas de su harén, que no le gustaban, las mandaba al llamado Palacio de las Lágrimas, el Esquisaray, que ya hemos nombrado aquí muchas veces. Bien. Aquel palacio donde iban las mujeres que ya que habían perdido el favor de los sultanes. Claro. Selim bebía literalmente todo el tiempo. Sin caricaturizar, se ha dicho de él que por largos periodos estaba con una jarra en la mano, siempre. La actuación de algún cómico a veces lo hacía reír tanto que se desmayaba. Discúlpeme. A veces le sobrevenía el pudor y para no desentonar obligaba a beber a sus acompañantes. Bueno, Selim terminó mal por la bebida y murió en el harén de Topkapi el 15 de diciembre de 1574. Se cayó en el baño, borracho, y se dio un golpe tremendo en la cabeza. Ese fue el último y más breve de las biografías de sultanes caprichosos. Es lo primero que se le ocurre a uno, Alejandro, es que el capricho es como una torsión barroca de la costumbre, ¿no? Y repetido se suele convertir en un vicio. Porque en general, digamos que la práctica que se vuelve singular al punto de ser recordado el personaje por ella, suele ser prácticas non santas, digámoslo. A ver, nadie recuerda, por ejemplo, que un gobernante haya sido memorable su presencia por el ejercicio de la política o de la guerra, realmente, porque son cosas inherentes a él. Y tampoco por el ejercicio, por ejemplo, de las bellas artes o de la literatura. Cuando la práctica es singular, es porque es una práctica que va contra otras costumbres más o menos establecidas. Con una salvedad, además, y es que este tipo de cosas las puede desarrollar solamente alguien que sea muy rico. Es decir, son cuestiones, ejercicios inherentes a la riqueza y al poder. Creo que deberíamos pensar también en la cercanía que hay con la perversión. Fíjese, en el caso del primer caso, de Mehmet IV, un tipo al que le gustaban las armas y el uso de las armas en contra de otros seres, es curioso que eligiera la caza pero no la guerra. Esto habla de su cobardía, esencialmente, de su enfrentamiento a alguien indefenso. Si no, hubiera marchado contra Viena al frente de su tropa. Claro, pero eso cosa que no hizo. Cosa que no hizo. Probablemente si al otro, el de las flores, le gustara este tipo de cosas de una manera más generosa, probablemente hubiera construido jardines públicos. Exactamente, los hubiera hecho compartir con su pueblo. Y en el otro caso, viñedos. Claro. Del dipsómano, lo mismo. Digamos que los poderosos, cuando tienen una práctica así, suelen ser peligrosos, porque en general tienen para sí el gobierno, la administración de una comunidad. Y los imperios nos han dado la prueba de la forma en que difiere un gobernante caprichoso, incluso singular, hasta simpáticamente, de uno que no lo sea. El ejemplo más claro frente a estos es Solimán el Magnífico, que era un gran amante, se dice, era un gran fruidor de la belleza, pero además gobernaba y tenía los intereses del imperio por delante. Y hay que decir que en estas cosas, el problema es cuando se hacen públicas y se difunden como una práctica simpática o agradable, de modo tal que alguien quiera ser como ese tipo haciendo la misma estupidez cara y seguramente perniciosa. Como quien quiere ser Víctor Hugo comiendo, me refiero a Víctor Hugo, ¿no? Sí, Víctor Hugo. Escribir Los Miserables
comiendo manzana asada, Por ejemplo. porque a él le gustaba. O bien, para decirlo más claramente, cuando se trata de imitar a Charlie Parker y pensando que basta con inyectarse heroína para ser un gran músico. Claro, ya que vamos a peinarse a la gomina y creer que uno es Gardel. Uno es Gardel, Claro. por ejemplo. En esos casos, de estas prácticas, en general lo único recordable, y porque suele llevar a su portador, al tipo que lo ejerce, al final no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Para el borracho, por ejemplo, lo único memorable será la última curda. Y la última curda es el tango, compuesto en conmemoración a Selim II, que escucharemos ahora en la versión del cuarteto, del último cuarteto de Aníbal Troilo. Adelante.